Cuando escuchas energía nuclear, lo primero que te viene a la mente es el horno de una bomba, la cara de Cillian Murphy en Oppenheimer o el humo de las torres de refrigeración. Suena a ciencia ficción, a peligro y a ecuaciones imposibles, pero la realidad es mucho más elegante y está ocurriendo ahora mismo dentro de cada átomo del universo. Te voy a mostrar cómo pasamos de dividir una partícula invisible a iluminar ciudades enteras, o destruirlas. Y no es magia, es física pura. Para entender esto, nos olvidamos de los electrones y vamos directo al núcleo. Se llama energía nuclear porque ahí, en el centro, es de donde viene la fuerza que mantiene unido al universo. Se presentan de dos maneras, como fusión nuclear y como fisión nuclear. Antes del siglo XX pensábamos que el átomo era indivisible. Estábamos equivocados. La fisión es básicamente romper el átomo. ¿Cómo? Disparando un neutrón como si fuese una bala contra un núcleo pesado, como el uranio. Acá es donde ocurre la magia. El núcleo se parte y libera más balas, que golpean otros núcleos. Es una reacción en cadena. En una bomba, dejamos que se golpeen todos a la vez. En milisegundos, billones de átomos se parten liberando una energía monstruosa de golpe. En un reactor, somos más inteligentes. Usamos materiales que absorben las balas sobrantes. Así, si liberamos 3 neutrones, atrapamos 2. Y así la reacción en cadena es constante, lenta y controlada. Es un calor periódico que movemos para generar electricidad. Pero hay un proceso opuesto y mucho más potente, la fusión. Si la fisión es romper, la fusión es pegar. Aquí no dependemos de reacciones en cadena, sino de fuerza bruta, temperaturas tan extremas que los átomos se agitan y chocan hasta fusionarse en uno solo. Es lo que ocurre en el Sol cada segundo. En los reactores, estamos intentando imitar al Sol para tener energía infinita, pero es increíblemente difícil mantener ese calor. En bombas, aquí es donde la cosa se pone aterradora. Las famosas bombas de hidrógeno usan este principio. Pero, ¿cómo conseguís la temperatura del Sol en una bomba? Fácil, pones una bomba de fisión dentro. Para que la fusión ocurra, primero haces estallar una bomba nuclear tradicional dentro de la carcasa. Ese calor extremo obliga a otros átomos a fusionarse. Es literalmente hacer explotar una bomba nuclear dentro de otra. Ahora hablemos de lo que nos da miedo, la radiación. Ojo, no es lo mismo la radiación y la radioactividad. La radiación es energía viajando, como la luz de tu lámpara o el wifi. La radioactividad, en cambio, es el proceso de un núcleo descomponiéndose. Se presenta en 3 sabores, de menos a más peligroso. Alfa, son partículas pesadas. Una simple hoja de papel las detiene. No te hará nada, a menos que tragues. Beta, más pequeñas y rápidas. Atraviesan el papel, pero una lámina de aluminio les frena. Gamma. Acá es donde vive el peligro. No son partículas, es energía pura. Atraviesan el papel, el aluminio y hasta varios centímetros de plomo. Esta es la que daña el ADN y causa cáncer. Dato curioso, el famoso símbolo nuclear que ves en las películas representa esto. Es el centro del núcleo y las 3 hojas que sobresalen son los 3 tipos de radioactividad, alfa, beta y gamma. La energía nuclear es la herramienta más poderosa que hemos descubierto. Puede ser el motor que nos lleve a otros planetas o la razón por la que el nuestro termina en cenizas. Todo depende de cómo manejemos ese pequeño núcleo. Si te gustó el video te recomiendo que investigues más y déjame un like y suscríbete.